Nos fuimos por un tiempo a vivir a un pueblo por el trabajo de mi padre. Él formaba parte de un proyecto de construcción de hoteles en los que se necesitaban de su colaboración al menos por un año. En un inicio, mi papá no se quería ir, porque no le gustaba la idea de dejarnos solos, por lo que le ofrecieron en su trabajo la posibilidad de llevarnos. La constructora le rentó una casa cerca de la construcción. Mi mamá tomó la decisión de irnos con él. Ella siempre tuvo la idea de cambiarnos de residencia y dijo que si el lugar nos gustaba, nos quedábamos por un tiempo, aunque ni siquiera pudimos estar en ese lugar por más de un mes. A mi hermano y a mí no nos encantó la idea. Yo tenía en aquella época 10 años y mi hermano 12. Por más que le dijimos a nuestros padres que nos gustaba nuestra escuela y nuestros amigos, los dos nos respondieron lo mismo, solo era por un tiempo, y si no podíamos adaptarnos al nuevo lugar, sin problema, nos regresábamos junto con mamá. Nos fuimos al pueblo un sábado del mes de enero, muy temprano. Era época de invierno y ya se sentía mucho frío. Al pueblo al que nos fuimos era un lugar cerca de la sierra. El frío era más intenso, tanto que antes de entrar al pueblo una neblina lo cubría por completo. Conforme el sol salió, fue esparciendo la bruma. Pude ver que el lugar era muy bonito, y la casa en la que llegamos era grande y cómoda, aunque antigua. Se notaba que había sido construida muchos años atrás, por el tipo de muebles que tenía en su interior y por la forma de su arquitectura. Desde el primer momento que llegué, sentí la casa helada. Mi mamá notó que me frotaba los brazos por el frío que sentí al entrar. Ella me dijo que se debía a que estuvo deshabitada por mucho tiempo. También tenía un olor muy fuerte a humedad. Mi madre me dijo que abriera todas las ventanas y puertas de las habitaciones para que se ventilara y que ese olor tan penetrante se fuera. Lo único que me gustó fue que tenía chimenea, así que me di a la tarea de encender la fogata. No lo pude hacer. Fue necesario que mi mamá me ayudara. Me llevé algunas de mis muñecas y juguetes a la nueva casa. Fui a elegir la habitación y me gustó la que tenía un ventanal que daba hacia la parte trasera de la casa. Desde ahí podía ver la casa vecina. Pensé que podía haber algunas niñas con las que podía jugar. Edgar, mi hermano, quiso dormir en una habitación aparte, pero no pudo abrir la puerta. Mi mamá también intentó abrirla sin poder lograrlo. Nos esperamos hasta que llegó mi papá para que él la abriera, pero tampoco pudo hacerlo. Le llamó a su jefe para decirle lo que sucedía, y él le respondió que no tenía la llave de la puerta. Iba a buscarla, pero no sabía si la iba a encontrar. La casa nadie la había usado durante mucho tiempo. Lo mejor era llevar un cerrajero para que la abriera, mientras tendríamos que esperar. La sensación que a mí me daba la casa era de miedo, y se lo dije a mi mamá, aparte de mucho frío. Me sentía observada, pero dentro de la casa no había nadie. Lo único que se le ocurrió a mi mamá fue decir que tenía mucha imaginación, y todo el tiempo creía ver cosas que no existían, pero eso no era verdad. Tenía mucha sensibilidad a los sonidos y a ver sombras en la oscuridad, aunque mis papás y mi hermano nunca me creyeron. Puedo decir que hasta cierto punto me acostumbré a verlos. Al fin y al cabo eran solo sombras que se desaparecían cuando encendía la luz. Fuera de eso, no llegué a ver nada más. La primera noche que pasamos en esa casa, en cuanto oscureció, empecé a sentir un frío tremendo. Fui a ponerle más madera a la fogata y a calentar mis manos. Me quedé un rato frente al fuego, sintiendo la sensación del calor. Claramente oí cuando mi mamá me habló por mi nombre. Lo hizo en 2 ocasiones, y yo ya sabía que si al primer llamado no acudía, me hablaba otra vez, y a la tercera ya venía con el fajo en la mano. Así que me levanté y fui a la cocina porque escuché que de aquel lado de la casa me había hablado, pero ella no estaba ahí. La busqué en el patio y fui a su habitación. Ahí se encontraba doblando la ropa y acomodando lo que traía en la maleta. Le pregunté qué quería, pero ella me dijo que no me había llamado. Estaba muy ocupada acomodando todas las cosas que trajeron. Le dije que me había hablado. De nuevo me comentó que lo había imaginado, pero yo estaba segura que si no había sido ella, alguien más lo había hecho. Fui a mi cuarto con mi hermano.
y él estaba jugando con su carro de control remoto. Ya no le pregunté nada, porque solo se iba a burlar de mí. Nunca entendí por qué motivo fui al cuarto que no habíamos podido abrir. Cuando pegué mi oreja a la puerta, oí que alguien en su interior me llamaba. Me dio un miedo terrible y me fui corriendo a la sala. Ahí, junto a la chimenea, me sentí más segura, pero algo extraño sucedió con el fuego, como si le hubiera puesto más leña. Empezó a arder tanto que la llamarada subió mucho y empezó a quemar una parte de la barda, y un humo negro, muy oscuro, empezó a salir del fuego. Me alejé de ella. En ese momento entró mi papá. Iba llegando del trabajo, corrí a abrazarlo sin decirle nada, porque él también me decía que todo lo imaginaba, así que lo apreté con fuerza, porque de esa manera me sentí protegida. Él me acarició la cabeza, y cuando volteé hacia la chimenea, el fuego estaba tranquilo. Apenas se veían las brasas arder. Mi papá me abrazó, creyendo que sentía nostalgia por nuestra casa. Y vaya que la extrañaba, ya que en ella nunca llegué a oír que una voz extraña me hablaran por mi nombre. Me fui a acostar con mucho temor. Había 2 camas individuales dentro de nuestra habitación, y mi cama estaba muy cerca del ventanal, la de Edgar pegada a un mueble de madera viejo. Abrí la cortina para ver hacia afuera. La neblina no dejaba ver mucho, pero con la luz de la luna llena pude ver un poco hacia afuera. Estaba a punto de quedarme dormida, cuando me pareció ver una silueta entre la neblina. Me incorporé para ver con más claridad, pero en ese lugar no era posible ver mucho. Solo vi con mucha dificultad una sombra. Empecé a sentir miedo, y mejor cerré la cortina. Lo menos que quería era asustarme de nuevo. Dejé nuestro cuarto en completa oscuridad. La cortina era gruesa y casi no permitía que entrara la luz de la calle, ni la del foco que alumbraba un poco hacia el patio. Unos golpes en el mueble viejo de madera me hicieron despertar. Me quedé tapada con mi cobija porque hacía mucho frío, pensando que quizás lo había soñado. Aunque nuevamente oí 3 golpes secos en la madera, creí que había sido Edgar. Su cama estaba muy pegada a ese mueble. Solo le pedí que dejara de estar asustando y que ya me dejara dormir. Escuché la voz temblorosa de mi hermano que me dijo que él no había sido. También lo escuchó y tenía mucho miedo. Luego, él gritó muy fuerte, porque alguien le jaló la cobija. Dijo que algo andaba entre su cama, y se levantó muy asustado. El grito de mi hermano hizo que mis padres entraran a la habitación. Mi mamá era la más preocupada, mientras que mi papá se veía molesto. Nos dijo que dejáramos de estar jugando. Al día siguiente tenía que madrugar y nuestra conducta no lo ayudaba mucho. A mi hermano lo vi tan asustado como nunca lo había estado. Temblando de miedo se abrazó de mi mamá y le pidió que se quedara con él porque algo había dentro del mueble. Mi mamá, para tratar de calmarlo, le dijo que dentro no había nadie e intentó abrir el armario, pero no pudo. Parecía que también estaba cerrado con llave. Bueno, nos dijo, por esta noche voy a dormir con ustedes. Sé que no ha sido fácil el cambio, y no están acostumbrados a los ruidos de otra casa. Siempre vivieron en la misma desde que nacieron. Hoy me voy a quedar a dormir aquí, pero no crean que así será todas las noches. Después que abran la otra habitación, cada uno deberá adaptarse a su nuevo cuarto. Juntamos las 2 camas para que mi mamá pudiera dormir entre los 2. Solo así me sentí segura y pude descansar. Al día siguiente había muchas cosas que ordenar, y mi mamá me mandó al desván a subir algunas cosas que no necesitamos en ese momento. Se encontraba en la parte más alta de la casa. Iba por la escalera con mis manos ocupadas, cuando escuché que de nuevo me hablaban desde la habitación cerrada. Dejé las cosas sobre la escalera y me acerqué a la puerta. Tenía temor, aunque quería tener la certeza si de verdad la voz venía del interior de ese cuarto. Al poner mi oído a la puerta, dieron un fuerte golpe por dentro. Me caí de la impresión y le grité a mi mamá. Ella llegó corriendo pensando que me había caído de la escalera. Cuando me vio en el piso, me revisó para saber si me encontraba bien. Apenas pude decirle que alguien estaba dentro de ese cuarto, que me había hablado por mi nombre y que había golpeado la puerta.
Vi el rostro de mi mamá preocupado. Me preguntó si era verdad todo lo que le dije. La abracé llorando y le respondí que sí, que me quería ir de ese lugar, que me daba miedo. No quería dormir ni una noche más en ese lugar, que nos regresáramos a nuestra casa. Esa fue la primera vez que vi que mi mamá me creyó. Solo me dijo que iba a investigar de qué se trataba y que lo iba a platicar con mi padre. No quería tener ninguna duda antes de tomar la decisión de irnos de ahí. Cuando vi que mi mamá me creyó, me sentí un poco más tranquila y con más confianza. Seguí acomodando las cosas, y mientras estaba ordenando en mi cuarto, vi por la ventana a una niña que me miraba desde la entrada de su casa. Tenía el cabello largo y lacio como el mío, solo que su cabellera era rubia. Me saludó con su mano y yo también le respondí. Salí para hacerla mi amiga, pero al momento de salir al patio ya no estaba. Ya no fui a buscarla porque aún me faltaban muchas cosas que ordenar. Después de un rato me sentí muy cansada y me acosté en la cama. Oí a mi hermano que jugaba con su balón en el patio, pero no quise salir a jugar. Estuve un rato acostada viendo a través de la ventana hacia la casa vecina. Quería ver de nuevo a la niña, pero en vez de verla a ella, vi a dos niños que se acercaron a jugar con mi hermano. De pronto oí que él entró corriendo y azotó la puerta del patio. Cuando salí para ver qué le sucedía, estaba pálido y temblando de miedo. Ni siquiera podía decir nada. Se quedó mudo por un rato. Mi mamá le dio un té para que se relajara y lo estuvo sobando de su cabeza para que se tranquilizara, mientras que él miraba con pavor hacia el patio. Después de una hora pudo hablar y nos dijo que esos niños estaban muertos. Mi mamá le dijo que quizás se confundió, eso no era posible, pero él seguía diciendo lo mismo, que los vio cuando desaparecieron. Se fueron haciendo transparentes hasta que dejó de verlos, y luego solo escuchó un susurro, como si estuvieran muy cerca, pero ya no pudo verlos. Mi hermano tardó mucho tiempo para que pudiera calmarse. Ya ni siquiera quiso salir a ninguna parte, pero tampoco se quiso quedar solo. Yo también tenía miedo, así que todo el tiempo estuve cerca de él. Cuando llegó la noche, por primera vez me dio gusto estar cerca de mi hermano. Los dos teníamos el mismo temor, y sin decirnos nada, nos entendíamos muy bien. Aquella noche, mi mamá nos dejó la puerta abierta. Ella iba a estar atenta a cualquier sonido. Si teníamos miedo, podíamos hablarle, y ella se iría a dormir con nosotros. En la madrugada, unos golpes me despertaron. Le pregunté a Edgar si él también los había escuchado. Creí que iba a estar dormido, pero me respondió que sí. Nuevamente oímos 3 golpes. Con mucho miedo me levanté de la cama y me asomé al pasillo. El sonido venía del cuarto que no se pudo abrir. Edgar me pidió casi llorando que no saliera y que mejor le hablara a mi mamá. La tercera vez que tocaron lo hicieron con más fuerza. Le grité a mi madre, y ella fue con nosotros. Cuando le dijimos lo que escuchamos, ella se fue al pasillo para ver si todo era verdad. Creí que no iba a escuchar los golpes en la puerta, pero cuando estaba más cerca se oyeron claramente. Ella hasta saltó del miedo y se metió al cuarto con nosotros. Cerró la puerta y de nuevo nos quedamos juntos. Esa noche continuaron los ruidos en el pasillo, y mi mamá se dio cuenta de que eran reales. Incluso escuchó un ruido en el armario viejo. Noté el miedo en su cara, pero no nos dijo nada. Al día siguiente, oí cuando mis padres discutían. Mi mamá le decía todo lo que estaba sucediendo en la casa a mi papá, pero él estaba escéptico. Como él estaba ausente durante todo el día y por la noche llegaba tan cansado que se dormía profundamente, no se daba cuenta de nada. Solo oí cuando mi papá le dijo a mi mamá que ya también ella se estaba sugestionando de nuestros miedos, o tampoco quería estar ahí, e inventaba esa mentira para regresarnos. Los dos discutieron muy feo. Mi papá se enojó mucho, nunca lo había visto enfadado de esa manera. Algo sucedía con él, se comportaba de una manera distinta. Antes de irnos a la escuela, llegó el cerrajero a abrir la puerta del cuarto. Yo me puse muy nerviosa, y mi hermano también. Tenía la sensación de que había algo muy feo en su interior,
y que eso era lo que nos asustaba por la noche. El señor se quedó haciendo la reparación en la puerta, mientras mi mamá nos llevó a la escuela. No sé lo que pasó con el cerrajero, pero cuando regresamos de la escuela, mi mamá se encontraba hablando con la policía. El hombre se puso muy mal. Los servicios de emergencia dijeron que le había dado un paro cardíaco. Cuando se lo llevaron en la ambulancia, aún iba con signos vitales. En la casa no pudimos saber lo que le sucedió porque el señor murió en el hospital. Cuando nos dimos cuenta que la puerta ya se podía abrir, a mí me dio mucho miedo y a mi hermano también. Ni siquiera por curiosidad nos atrevimos a abrirla. Yo le dije a mi mamá que la cerrara de nuevo con la llave, y seguramente ella sintió lo mismo, porque lo hizo y dejó la llave arriba del refrigerador. Aún tenía miedo, pero el hecho de saber que mi mamá nos creía y nos protegía me daba mucha seguridad. Cerca de la casa vecina vi a unos niños. Creo que se trataban de los mismos que asustaron a mi hermano. Con ellos también estaba la niña de cabello rubio. El miedo me dejó pasmada, de lo que no me di cuenta. Fue que Edgar también los estaba viendo. Escuché un grito ahogado y se puso pálido del susto. Luego vi que un líquido amarillo corría por debajo de sus pantalones. Mi mamá también se dio cuenta, y cuando volteó hacia el patio, ellos ya estaban asomados en la ventana. No sé cómo llegaron tan pronto hasta nuestra casa, pero ver sus caras pegadas al cristal me dio terror. Estaban muy pálidos y con grandes ojeras. Tenían la mirada perdida. Mi mamá nos dijo que nos metiéramos a nuestra habitación, pero no alcanzamos a hacerlo, porque la puerta del cuarto, que no podíamos abrir, empezó a rechinar muy feo, y poco a poco se fue abriendo. Mi mamá corrió al refrigerador y la llave aún estaba ahí. Por unos minutos no supo qué hacer y se quedó paralizada por el miedo, viendo todo el tiempo hacia la puerta, mientras que mi hermano y yo veíamos todo desde nuestra habitación. Escuché un grito aterrador que salió del cuarto, una mujer bajita con una joroba. El cabello blanco y desaliñado salió de su interior. Tenía el rostro más perturbador que había visto. Mantenía la cabeza un poco agachada, con la mirada fija en mi hermano y en mí. Caminaba lentamente sin dejar de mirarnos. Mi mamá notó sus intenciones y nos dijo que nos metiéramos al cuarto. La señora, al escuchar a mi mamá, se molestó mucho y extendió su brazo, y a mi mamá la aventó una fuerza extraña y cayó de espaldas al refrigerador. En ese momento me dio tanto miedo que empecé a llorar, y mi hermano también. Luego perdí el sentido. Caí en un sueño profundo en el que ya no supe lo que pasó. La voz de mi padre me despertó. Me puso un trapo con alcohol para que pudiera despertar. Con mi hermano hizo lo mismo. Al recordar lo que sucedió, me levanté y abracé a mi papá. Mi hermano temblaba más que yo de miedo. Me acordé de mi mamá. A ella ya la estaba asistiendo un médico. Le pregunté a mi papá cómo fue que se enteró de lo que sucedía en la casa, pero él me pidió que me calmara. Luego me diría lo que pasó. Tuve mucho miedo de que mi mamá estuviera muerta. Corrí hacia ella, pero el médico me dijo que estaba bien. Había recibido un golpe en la cabeza, pero todo estaba bien. En ese instante me acordé de los niños. Volteé a la ventana que daba al patio, pero ellos ya no estaban. Le pregunté a mi papá por los niños, pero él se me quedó viendo extrañado. No pudo responderme. Un trabajador de la construcción me dijo que ellos ya se habían ido, pero estaban bien. Me sentía tan confundida, no entendía nada de lo que estaba pasando, y mi hermano estaba como ido. A él no lo podían hacer hablar, ni tampoco que saliera del trance en el que se encontraba. Fue necesario llevar a mi hermano al hospital del pueblo. Estuvo internado por más de una semana sin que los médicos pudieran ayudarlo. Dejó de hablar y todo el tiempo mantenía la mirada perdida. Que no volvimos a la casa, nos estuvimos quedando en un hotel del pueblo, mientras que mi hermano lograba estar bien. En cuanto mi hermano estuvo mejor, nos regresamos a la casa. Mi papá se quedó a trabajar en el pueblo porque él ya había adquirido un compromiso formal con la constructora, pero el hecho de haberse quedado por más de un año en ese lugar le permitió enterarse de lo que realmente sucedió en la casa que habitamos por unos días.
Esa casa perteneció a un hombre que le iba muy bien en su negocio de venta y compra de reses. Estuvo casado con una mujer de nombre Mercedes que era originaria de otro pueblo, por lo que él no la conoció lo suficiente. Y pronto hizo lo necesario para casarse con esa mujer. Las malas lenguas decían que ella fue una bruja, y que seguramente usó un maleficio para cautivar al hombre, ya que bien se sabía que él prosperaba rápidamente, y la única intención de aquella mujer era ser madre, pero por alguna extraña razón no lo conseguía. Las personas que la conocieron llegaron a decir que se embarazó en varias ocasiones, sin poder llegar a término su embarazo. 2 o 3 meses después los perdía, por lo que ella hizo un conjuro y un trato con el demonio. La gente dijo que pudo ser madre de un hermoso niño, pero como el Señor de las Tinieblas no se queda sin ningún beneficio de los tratos que realiza, le pidió a cambio del favor concedido el alma de su hijo. Por supuesto que la mujer no aceptó. Para no entregar a su hijo, se valió de otros niños, los cuales los ofreció en sacrificio para calmar los reclamos del demonio. Logró mantenerlo tranquilo hasta que ya no pudo conseguir ninguna otra alma. El hijo de Mercedes jamás se volvió a ver. Dijeron que finalmente el demonio le cobró factura del trato realizado y que se lo llevó. Otros comentaron que ella prefirió llevárselo lejos, aunque todos sabemos que nadie se puede esconder del mal. Así que la encontró y la trajo de regreso al pueblo. Pero cuando ella estuvo de nuevo en su casa, llegó sola, sin ningún niño entre sus brazos, así que a Mercedes se le veía muy poco, hasta que dejó de verse por completo. Alguien se dio cuenta de su desaparición y fueron a la vivienda. La encontraron en el piso, con una mueca perturbadora en su rostro. A partir de esa ocasión empezaron a escucharse llantos de niños, gritos inquietantes en la noche. Poca gente se atrevió a vivir en esa casa, y cuando lo llegaron a hacer no duraron más de un mes. Al poco tiempo se iban de la casa. Muchos dicen que ella todavía se aparece en busca de niños para entregar sus almas y poder recuperarla de su hijo. Esa historia no me la contó mi padre cuando era pequeña. Lo hizo hasta que crecí. Y como nunca olvidé lo que sucedió, quería saber la verdad, y así fue como me enteré que eso pasó como 50 años antes, por lo que la historia se fue contando de boca en boca, y como cualquier historia que se cuenta, se le fueron quitando y añadiendo elementos. Lo que es verdad, después de que nos venimos del pueblo, el dueño de la casa, al enterarse de lo que sucedió con el cerrajero, mandó destruir la habitación cerrada, y lo que se encontraron enterrados fueron 3 osamentas pequeñas, 2 eran de niños y la de una niña. No puedo negar que, aunque el tiempo había pasado, aún me causó escalofríos saberlo. Fue verdad que los niños que vimos mi hermano y yo no eran de unos pequeños vivos. Lo más seguro fue que esos huesos pertenecieron a ellos. La casa aún permanece deshabitada en el pueblo. Se le hicieron varias remodelaciones, pero aún así nadie se ha atrevido a vivir dentro de ella. La gente del pueblo la conoce como la Casa de la Bruja. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.